Al Capone y el supuesto fantasma que atormentó en vida fenómenos paranormales. Al Capone, considerado el gángster más famoso de todos los tiempos, nació en Brooklyn, Nueva York, en 1889, hijo de un matrimonio de inmigrantes italianos, tras unirse en su adolescencia a los Five Point Gang, una de las pandillas más temidas de la ciudad. Se mudó a Chicago cuando era un veinteañero y se convirtió en guardaespaldas y lugarteniente de confianza de Johnny Torrio, jefe de un sindicato criminal que suministraba alcohol ilegal durante la época de la ley seca. En 1925, escapando por milagro de un intento de asesinato, Johnny Torrio se retiró y le entregó el control de su organización a Capone, quien amplió el negocio del contrabando usando medios cada vez más radicales y violentos. Capone, quien también era conocido con el apodo de Scarface, cara cortada, debido a una gran cicatriz que le surcaba el lado izquierdo de su rostro, ejercía hacia 1926 el control total de la mafia de Chicago, excepto a dos bandas rivales. La de Yayo, cuyos miembros serían masacrados por los sicarios de Capone en menos de un mes, y la banda de Gus Moran. Capone neutralizaría a la banda de Gus Moran en la célebre matanza de San Valentín. El 14 de febrero de 1929, día de San Valentín, 5 capitanes de la banda de Gus fueron acribillados en un garaje por los hombres de Capone, quienes se habían hecho pasar por policías que estaban haciendo una redada, pero en vez de arrestarlos, los pusieron contra una pared y los acribillaron usando sus metralletas Thompson R. Convertido en amo y señor del mundo criminal de Chicago, Capone siguió enriqueciéndose gracias al tráfico ilegal de bebidas alcohólicas, que era comercializadas impunemente a través de su vasta red clandestina de salas de juego. En 1927 su fortuna ya ascendía a unos $100 millones. Después de eludir durante años a las autoridades norteamericanas, que no podían enjuiciarlo debido a la falta de pruebas, Capone finalmente sería detenido acusado de evasión de impuestos. En el año 1931, el enemigo público número 1 de los Estados Unidos fue condenado a 11 años de prisión. Ingresó en la cárcel de Atlanta en 1932 y en 1934 fue trasladado al centro penitenciario de Alcatraz. Antes de ser recluido en Alcatraz, Capone purgó de 1929 a 1930 una pena de 10 meses en la penitenciaría del Estado del Este, por posesión de un arma encubierta. Allí, pese a que vivía rodeado de comodidades en una celda de lujo comparada con las celdas de los otros reclusos, Capone comenzó a ser atormentado por el supuesto espíritu de un tal Jimmy. Los guardias de esa prisión relataban que el otrora duro jefe criminal de Chicago se había transformado en un sujeto aterrorizado y llorón que soltaba gritos de miedo en medio de la noche, gritando que Jimmy lo dejara en paz. Muchas personas creían que Jimmy era, en realidad, una de las víctimas de la matanza del día de San Valentín, James Jimmy Clark, quien había nacido originalmente con el nombre de Albert Kachayek, era el cuñado de Gus Moran y había muerto acribillado. Como ya se mencionó, ese sangriento día del 14 de febrero de 1929 el supuesto espíritu atormentador venido del más allá persiguió a Capone después de que dejara la penitenciaría estatal del Este. En 1931, antes de cumplir su sentencia de 11 años en el presidio de West Atlanta y Alcatraz por evasión de impuestos, Capone buscó los servicios de una medium, llamada Alice Britt, para intentar averiguar cómo podía desembarazarse de Jimmy. Aparentemente, Britt no tuvo éxito y Capone siguió siendo aterrorizado hasta el fin de sus días por el supuesto espíritu de una de sus víctimas. Aunque otros sostienen que, en realidad, Capone ya estaba sufriendo los devastadores efectos de la sífilis, una enfermedad neurodegenerativa que había contraído en su juventud cuando trabajaba como portero en un prostíbulo de Nueva York. Habiendo cumplido 8 años de condena, Al Capone obtuvo la libertad condicional. Pero su deterioro mental y físico era ya grave. Tras pasar un tiempo internado en un hospital, se retiró junto a su esposa a su mansión ubicada en Palm Island, en Miami Beach, Florida, donde residió hasta el final de sus días.
El 21 de enero de 1947 Capone sufrió un derrame cerebral y, 4 días después, fue encontrado muerto en la bañera, al parecer por una neumonía. Su cadáver fue trasladado al cementerio Mount Carmel, al oeste de Chicago, donde fue enterrado junto a los restos de su padre y de su hermano. En su lápida se escribió la siguiente leyenda: Jesús mío, ten compasión.